Hola a todos y bienvenidos al año de Calabozos y Dragones, el podcast sobre chismes, datos curiosos e historias sobre este gran juego. Fue puta, no la cagué, no la embarré, salió bien. Creí que la habías cagado y que tocaba volver a empezar. No, esta vez no. Salió de primerazo. Hola Andy, ¿cómo va todo? Olis, todo va bien, excepto por el susto que me acabo de pegar. Hola Sco. Mentiris, ¿no estás? Sco está de viaje por España, como todos lo saben. Así que yo creo que vamos a sacar unos capítulos sin él. Mm, en preparación para su regreso. Vamos a hablar de Sosa e historia corporativa y de todos los pormenores de lo cringe que fue Uf, trabajar en TSR. Em, mientras Esco vuelve y hablamos de Greyhawk, que es algo que le gusta mucho. Pero antes, Andy, ¿cómo va el hobby? el hobby va bien o va mal, no sé, dependiendo qué lado del hobby estemos mirando. Por un lado, caí en un gacha, otro, ¿En qué eh, gacha? Love and Deep Space, que es Ah, como yo, el gacha popular para chiques en este momento. yo no tengo ni idea qué es, pero no siendo un chique, es razonable. Pero sale publicidad en todos lados, en todos Yo lados. solamente lo he visto en un retweet que hiciste, como Uf, hoy. Dios santo. No, eso lo retuiteé ayer porque Dani está muy metido en ese gacha también, aunque no lo está jugando. Entonces, Eso dice me él. pasó información. No, me dijo como, marica, no puedo. Toca dedicarle a Camelia. ¿Camelia se llama? Bueno, no me acuerdo. Tu, tu personaje de preferencia. Pero bueno, de resto el hobby va bien. Primero que nada, tuvimos nuestro evento el sábado, así que eso cuenta como que el hobby va muy bien. Am, y en lo personal, es que mañana, yo creyendo que hoy es viernes, el sábado tengo como sesión grupal con mis amigues para pintar minis y les voy a dirigir un one shot. Re bien, Andy. Todo un evento. Ujú. Y por tu lado, ¿cómo va todo? Uf, el hobby va extraño. ¿A qué me he dedicado? Estoy como en, en el hueco terrible de estar buscando libros y libros y libros para nutrir cada vez más nuestra biblioteca. Entren al servidor de Discord para averiguar qué es esta biblioteca. Em, ando también como pintando un montón de nuevo y estoy en un proyecto o estoy haciendo una mini que me tiene bastante orgulloso, ¿Cuál pero es que me ha esa mini? demorado mucho tiempo. Ya te voy a mostrar cuál es la miniatura. Es Alariel, la reinita de los, básicamente de los elfos del bosque de Age of Sigmar. Nada más he estado haciendo la chica. Para los que no están viendo la mini en este momento, a diferencia de Andy, quien ya tiene un link a la mini en WhatsApp, A ver. pues es como una elfa grandotota que tiene como alas hechas de hoja y está montando ¡Guau! un escarabajo. ¡Wow! Marita, muy bonita. ¡Ah! Sí, y yo voy en la chica. No la he acabado, no la he acabado, me falta hacerle como algunos detalles como de las hojas de su vestido, pintarle su tridente, no es un tridente porque tiene cuatro puntas, o es un tridente lanza o su lanza rara. No sé cómo se le puede decir a esa mierda. Su tenedor. No sé, Su uf, no, tenedor, es sí. como, parece como esas cositas para apuñalar las mazorcas. Sí, exacto. Entonces, pues ahí voy a ver si... Bueno, le voy a mandar un par de imágenes a Andy de todas maneras para que vea más o menos en qué voy y se haga una idea muy generalizada aunque son imágenes en dos, no tengo ninguna imagen como de mi proceso total en este momento desde el punto de vista que es correcto, Ujú. pero sí tengo ahí como para que vayas viendo, estuve haciéndole como metal no metálico a todas las vainas de oro, estuve ¡Wow! haciéndole
un pelito todo glorioso. Y el pelito está mucho mejor que en esa foto ya acaba el pelito. Este era más como whip del pelito, las plumas, bueno, en fin, Las está plumas están preciosas. bien minuciosa. Sobre todo porque las Wow. plumas sí son como vamos a hacer esta trama así como lineecita por lineecita con pincel. Está muy, muy, muy bacano. Sí, entonces vamos a ver qué tal sale. Y pintando también fantasmitas. Fantasmitas son mucho más fáciles de pintar y recompensan mucho más mi tiempo. Pero no, está al Ariel, dijiste, Al Ariel. está quedando muy, muy, muy bonita. Deberías dejar esas fotos, no sé, en algún lado. Algún momento subiré todo el proceso. Hay varias fotos del proceso para que la gente las vea y se entusiasme y diga, así se puede pintar solamente dedicándole eh, decenas de horas al proyecto. Ey, sí, pero pues no es una competencia de quién acaba más rápido, entonces Exacto, 10 de 10. exacto, no es como tener sexo. Em, Uf, ojalá el sexo fuera tan lindo como las plumas de esta miniatura. Uf, eso va a quedar. Eso va a quedar, obviamente. Uf, bueno, sí, no, no me arrepiento de lo que dije. Esas plumas están quedando muy lindas. Ya quiero ver cómo vas a hacer el escarabajo porque lo que veo de la miniatura en la tienda se ve muy bacano. O sea, ya Sí, me lo imagino. el escarabajo se me hace que va a ser mucho más fácil porque ese es puro aerógrafo y delineado en los bordes y ya. Hoy justamente estuve viendo como un reel de el miniaturista pintando como sin aerógrafo, así como y me Ah, ya encanta sé la qué reel. parte. En Sí, el que hace con un pincel grueso las luces. sí, 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 eh, exacto. Así como a las malas, como si fuera Sí, un como bacán trabajando con, con quién sabe qué pinturita mágica. Sí, sí, sí. sí, no sé, es muy, muy chévere. Y se lo mandé a Teshair y a Teshair fue como, wow, lo hace ver tan fácil. Y yo como, sí. Pero lo que más me gusta es como el edge highlighting. Me parece precioso y siento que mi mano temblaría mucho, pues como ya lo hace. Sí, el edge highlighting es, claro, obviamente tiene sus espacios difíciles en los cuales hacerse, pero en muchas superficies es mucho más fácil de lo que parece, porque no se trata de que yo tenga que tener una línea recta y un pulso. Mientras yo pase suavecito el pincel como por el borde de la superficie, eso se pinta solo. ¿M? Ok. Eh, claro, o sea, la técnica básica es fácil y luego es como, bueno, voy a hacer edge highlighting a esto y si me muevo un milímetro de más, me voy a tirar otra pieza de la miniatura y bueno. Y toca volver a empezar todo porque, pero s- sí, está muy bonito, muy bonito. mm, Y bueno, por el lado del rolcito, bien, preparando lo que se llamará en el stream nuestro año de Asia. Eh, que es, Uf, no es jodiendo, o sea, como que da risa, pero no, pero vamos a jugar Leyenda de los Cinco Anillos, Exalted, Lancer y Fábula Última, que son un montón de juegos inspirados en Asia, de una u otra forma, ya sea en los JRPGs, en samuráis, o como en las películas de Wuxia, o la narrativa de Wuxia en general, de me, todo. me parece muy chévere. ¿Será? Y esta es una pregunta que surgió a mí de la nada. ¿Esta, esta temática llegará a nuestra propuesta de sofá? Ush, no sé, es que siento que ya como retratar una vibra exótica y asiática en la propuesta de sofá puede sentirse como ya un poquito apropiador cultural, sino culturalmente insensible. Por otro lado, imagínate todos en kimono No, recibiendo a no, nuestro... ya, gracias. en kimono y con espadas de foamy al cinto, recibiendo a nuestros jugadores Sí, en no. sofá. Yo no me imagino a nosotros haciéndolo. Hay gente que lo hace. Hay gente carismática,
hay gente que no se avergüenza de sí mismos ni de las pendejadas que hace. Yo no me avergüenzo de lo que hago, pero soy demasiado autoconsciente como para ponerme un disfraz. Sí. Sí, sí, como que yo, sí, no, esto lo hice como, digamos, cuando yo estudiaba coreano, llevaron handbooks para vestirnos y tomarnos fotos. Fue chévere. Y cuando Mm, estuve en Corea también lo hice. Pero es como cuando uno va a Kioto y se viste como una, ¿cómo es que se llama? Mako, Maiko, no me acuerdo cómo se llaman. no lo sé. Eh, Ojalá Dani estuviera aquí para corregirme. Bueno, no me acuerdo. Uf, la primera vez que alguien en la historia dice eso. Mentira. Hola, Dani. Eh, Dani no se escucha. Esta es la prueba. Dani Si jamás nos escucha. Nunca, nunca nos escucha. Dani, si nos escuchas, tan pronto lo hagas, escríbenos en WhatsApp. eh, eh, no sé, Cualquier cosa. La corrección, la corrección. la ¿Cómo se, corrección. cómo es vestirse así? ¿Cómo se llama? No, pero imagínale, Andy, o sea, tú llegas al stand, el stand está todo decorado con luces de festival y un montón de tela roja y dorada, y un JP en kimono te dice, Ohayo gozaimasu, Gaijin-san, No, te cringe. O invito a un sea, duelo honorable. Y entonces los llevo y jugamos L5R. Me moriría del cringe, obviamente. la respuesta, ya Dani no necesita dármela si son maicos, que son Ah, las bueno. aprendices de geishas, supuestamente. Eh, y es como, sí, volviendo, sí, sería cringe. No, no quiero. Ya no, me arrepiento de mi pregunta porque esta imagen mental fue terrible. Ay, lo siento todos. Pero bueno, saltemos a otro tipo de cringe. El cringe que nos generan nuestros ídolos caídos. Eh, Uf, uf. Hubiera sido entonces, más fácil con chistes de Sko o más difícil dependiendo del chiste, pero vamos. bueno, la idea hoy es rememorando un poco, em, llevarnos a este periodo justo después de la salida de Dave Arneson, que podríamos llamar la era Gygax o la era Bloom de TSR, no, no lo sé muy bien. Sí. Eh, Pues estamos viendo quién tenía como más familiares allá o bueno, es cómo verdad, vamos a esa definirlo. puede ser un criterio, en ese caso creo que sería la era Bloom, solo como Sí, porque compraron hasta compañías de, de otros Blooms eh, para tenerlas allá. Pero, ¿qué es este momento histórico? Acabamos de sacar a Dave Arneson corriendo para poder quedarnos con el grueso del pastel y no tener que pagarle más, y hacernos con el control creativo de Calabozos y Dragones. Eh, Estamos en el albor del pánico satánico, eh, y nuestras ventas están aumentando dramáticamente, más allá de lo que cualquier persona hasta ese momento se había imaginado que podía vender en términos de un juego de mesa, ¿cierto? Tal sí, vez, aprecio mucho. tal vez los hermanos Parker, pero hasta ahí. Ujú, pero uf, todas las cifras que van mostrando conforme uno va avanzando, al menos en The Game Wizards, es como, Crece agigantadamente. Yo asumí que si leías de Game Wizards ibas a mencionar esas cifras, entonces hice un resumen rápido para nuestros lectores. eso, Entonces, hagámonos una idea de que pasamos de una época en la que, digamos, en un año, año y medio, eh, Advanced Dungeons and Dragons había vendido el Players 50,000 copias, el Monster Manual 47,000 copias, el Dungeon Master's Guide 44,000 copias, ¿sí? Se habían vendido como unas 70,000 unidades de la caja básica y 12,000 unidades del fascículo que viene dentro de la caja básica que tiene las reglas básicas. Y habíamos hecho 6 aventuras y cada una vendió 10,000 copias. Eso ya es un montón, yo creo que eso es muchísimo más de lo que
Gygax o Arneson esperaban haber vendido, ¿cierto? Total. Em, y luego llegamos al final de 1979 con 2.2 millones de dólares en plática que entró en revenue, ¿cierto? Eh, y las cosas solo van a crecer y van a crecer más de lo que cualquiera se imaginaría, ¿cierto? Eh, esos son ingresos brutos, revenue, por si alguien tiene la duda. Las ganancias fueron bastante menores, solo 160.000 dólares, pero recordemos que, pues esta gente se pagaba unos buenos sueldos y esos sueldos fueron subiendo. Al final de 1980 ya se cuadruplicaba esto, había 8.3 millones de dólares de revenue, ¿cierto? Y 1 millón de Ujú. dólares en ganancias. O sea, esta gente pasó a vender unos cuantos libros, de irles muy bien, a totear, a volverse millonarios, ¿cierto? Sí. Eh, 1981, 9.7 millones aproximadamente en tres periodos fiscales, en tres trimestres. Y se calcula que el total, pues porque es una falla como el documento histórico, se calcula que el total fueron 16 millones ese año, con 1 millón más de ganancias, ¿cierto? 1982, 20.8 millones de dólares, con 1.8 millones de ganancias, o sea, casi que nos duplicamos frente al año anterior. Y hay una cosa importante ahí. Esto era incluso pagando todas las cosas de royalties que tenían que pagarle a Arneson después de, pues, de las demandas, Ujú. ¿no? O sea, que era muchísima plata, pues, especialmente para Arneson y sus negocios fallidos, Sí, pero pobre de Barneson por siempre va a ser como este genio incomprendido que nunca pudo llevar nada serio al papel y volverlo un producto. Y ese es su gran crimen, como que muy posiblemente el man sí era un gran creativo o no, pero pues no pudo hacer nada con eso. sí, bien, bien triste para él. Pero al menos le llegó como plata y pudo como iniciar su proyecto, bueno, coger sus copias de su otro proyecto fallido y venderlas más baratas y hacerles publicidad, aunque pues, bueno, de eso hablamos ahorita. Hmm. Uf, Y bueno, ya luego llegamos a 1983 y las ventas empiezan a desacelerar y empieza a haber pérdidas por primera vez ujú. y el desaceleramiento o la desaceleración y las pérdidas nos van a detener ahí. No estoy seguro 100% de lo que estoy diciendo, pero creo que nos van a detener ahí, sino hasta que Wizards of the Coast compre TSR casi 20 años después. Denso. Pero bueno, entonces veamos qué fue lo que llevó a que esto creciera. Y bueno, qué pasó mientras tanto, cuál fue el cringe de las demandas y de otras cositas varias por ahí. Pues cuéntanos sobre las demandas, Andy, que creo que le metiste bastante la fuerza Uf, a ello. bueno, quedamos con que, bueno, se han separado, este man empezó a hacer reclamos sobre, pues, básicamente todo lo que había pasado de D&D a AD&D. Entonces era como, no, sé que empezaron sus abogados y él a revisar como página por página, a tomar como literalmente pegar fragmentos de Dungeons and Dragons original junto a los párrafos en el libro de Advanced. Y bueno, y Basic también, para justificar hasta lo más mínimo de lo que él había como contribuido, ¿no? Hmm. Um, y muchas de esas cosas están como justificadas y luego no. Como había una cosa específica que mencionaban y era el Lowlberg. Como yo estuve ahí y sí, esto también salió de mi mente, pero no hay ninguna prueba. Sí, claro.
No, y está al otro lado, la otra cara de esa moneda, que era todo lo que estaba pasando fuera de los juzgados, ¿no? Em, Ujú. que de pronto, para mí, es lo más cringe, que es Gary Gygax tirándole mierda a Dave Arneson como en las publicaciones seriadas que él manejaba, o sea, Gary Gygax escribiendo en The Strategic Review y luego, bueno, en The Un Dragon, dragón. que como no, entonces con Advanced por fin vamos a poder llevar este juego en toda una nueva dirección y en varios medios y espacios como controlados por él o amigos, ¿no? Ensalzándose como el único creador del juego. Sí, pues es que incluso en muchas de las portadas de revistas estaba como el gran genio que solo, solito, solo empezó a crear esto. Incluso, pues, pero que la revista People solo hablaba como de él. Sí, 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 sí. Pero bueno, yo creo que también hay razón para ello. Yo de ninguna manera puedo ser confundido con un fan de Gary Gygax, Ujú. pero cada vez se siente más a medida que vamos como metiendo en la muela esto que aunque Dave Arneson inspiró muchas cosas, escribió muy pocas, hizo muy pocas. Sí, 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 sí. Eso no deja de ser cierto, como le hicieron cagadas y eso, pero pues al final su trabajo no llegó a ver como la luz del sol. Ni siquiera llegó a los ojos de Gygax o Pues de es que ni alguien siquiera más. llegó a los ojos de su editor, ¿no? Sí, Recordemos la historia de Tim Kask furiosamente tratando de acomodar todos estos recortes y dossiers sin sentido que le entregaba Dave Arneson para más o menos tratar de sacar un producto razonable que fue Blackmore, ¿no? sí. Y pues igual, luego, ya ahora sí hablando de lo que sacó después de Adventures in Fantasy, pues primero estaba carísimo, lo cual a la gente le molestó bastante porque no ofrecía mucho y lo que estaba en el papel no era realmente bueno, o sea, el man no la dio toda, o Sí, si la dio toda, pues la dio no era toda, lo pero que no el tenía mucho que público, dar. no era lo que el público quería. Eso, quiero decirlo de manera polite. Eh, pues sí, em, qué Ahí incómodo. sí, como parce Legal también le dio durísimo, fue como está caro, los gráficos son horribles, las reglas son una mierda, los sistemas son muy complicados, mm, fue como 0/0. Y pues ya, o Sí, sea, ella era como o sea, yo la tomo como un referente, pues bastante imparcial, no sé, o sea, ya no era la fan de Gygax, sino era como una publicación pagada por Gary Gygax para que hablara mal de ese juego, sino que pues esta vieja igual les dio palo a los dos, incluso cuando trabajaban juntos. sí, no, un review que recuerdo como particularmente no me acuerdo quién era el que hizo esta reseña, pero era como, no, sí, puede que sea cierto lo que Dave Arneson dice, que hay muchas contradicciones y confusiones en Calabozos y Dragones, pero ahora tenemos muchos otros juegos que no están llenos de confusión y que ofrecen excelente como acceso a rolear y pueden ser como fáciles de comprender para los principiantes y no cuestan tanto como Adventures in Fantasy, ¿no? Sí, es que estaba bien caro, bien caro. Claro, incluso luego le bajó como $5 cuando ya consiguió la plata pues, de las demandas, pero igual la gente no lo quiso, incluso pues los editores pues se desligaron de eso, ¿no? Como él quedó con
con sus copias ahí para luego venderlos por su cuenta en su nueva empresa que fundó con juegos de azar y gente suela. Sí, sí, pobre Arnes en su final no es el más dignificado. Ujú. Em, pero bueno, o sea, él volverá a aparecer. Él volverá a aparecer en nuestra narrativa dentro de muchos años, cuando, como lo pone Ben Hicks, perdón, Ben Riggs, en su libro The Slaying the Dragon, llegue el presidente o el entonces presidente de Wizards of the Coast, Peter Atkinson, como a cerrar todas las heridas que se abrieron durante la época TSR, ¿no? A mí me parece muy bonito ese momento en el que en su libro como que como que sí habla como sobre el desenlace de toda esta historia y como que a lo largo del libro se ha esforzado por mostrar todas las cagadas, sobre todo todas las cagadas que la empresa le hizo a la gente y luego como Peter Atkinson se esforzó por a toda esa gente, fueran artistas, fueran escritores, editores, creativos, el propio Dave Arneson y como bueno, o sea, eh, resolvamos, a algunos les dijo vuelvan, ¿no? Pero eso es una historia para dentro de muchos capítulos. Sí, todavía eso se demora. Pero, ¿qué más estaba pasando? O sea, pues estaba justo mientras eh, estos estaban en la época del cringe y de tirarse mierda y como intentar probar quién había sido como el más influyente y quién tenía como más derechos a este legado y bueno, y la plata que viene con él de Dungeons. TSR también estaba como haciendo negocios interesantes, como intentando ahí, ¿cómo se dice? Solidificar o materializar los negocios con Mattel y todo eso, ¿no? Mi impresión a menudo es Ujú. que TCR intentó muchos negocios y la gran mayoría de ellos fallaron, ¿no? Sí. Eh, pero más de la mitad fueron pésimas ideas. Sí, totalmente intentaron su línea de figuras coleccionables, válido. Lograron sacar su serie animada cuando Gary Gygax estaba de residente en Hollywood, válido. Eh, y se habían vuelto una presencia bastante fuerte en los medios. A mí, cosas que me impresionaron, The Wall Street Journal y otros medios a nivel nacional, eh, haciendo artículos sobre el éxito, eh, al menos al principio, como de TSR, ¿no? Como financiero, por así decirlo. Y un poco luego la versión que darían estos mismos medios, ¿no? Como de TSR fue exitoso a pesar de sugerencia, ¿no? TSR fue exitoso porque Calabozos y Dragones fue exitoso. Bastantes errores se cometieron y no, qué paila. Ay, Sí, entonces empecemos por el principio de esta sarta de errores. Eh, Algo que mencionaban estos artículos es que había 9 directivos en la empresa, ¿no? Sí, y ninguna de esas personas tenía experiencia eh, manejando una empresa. Todos eran como, antes era biólogo, antes era farmacéutico, antes era plomero. Recordemos que Gary Gygax antes era zapatero. zapatero. Ujú. eh, sí, entonces eh, era un problema que se veía venir, siento yo. Como que en retrospectiva podemos decir, vale, ninguna de estas personas tiene experiencia manejando una compañía. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues yo hice una lista, de nuevo, súper apoyado en el libro de Ben Riggs, y mucho de lo que vamos a discutir hoy, al menos de mi lado, está centrado en el contenido de los primeros capítulos de este libro, ¿cierto? Ujú. Em, pero ¿qué pasó? Una gran cantidad de productos fallidos y un montón de sobrecostos
generados por estos productos fallidos. TSR trató de publicar muchas cosas, sobre todo a comienzos de los 80, pero casi ninguna de ellas fue exitosa, solo Calabozos y Dragones. Sí, 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 sí. Pues incluso hoy estábamos viendo la mascotica que sacaron también para promocionar sus juegos de mesa y el relaunch de Dungeon, que hace Ay, mucho no lo sí. mencionábamos. No habíamos hablado de Dungeon y hoy vamos a hablar de él, por último momento. Esa mascotica que se llama Morley el Mago es increíble. O sea, para los que obviamente no lo están viendo en este momento, o sea, imagínense un mago, sí, de bata morada y barba blanca, sombrero puntudo, así tradicional, que habla en voz desesperantemente caricaturesca, así puro doblaje de los 80s. Sí, como yo soy Morley, el mago. Así, así. Cringe. Horrible, horrible, Sí, horrible. pero además de Dungeon, también estaba Fantasy Forest, que era también otro jueguito para niños aún más pequeños, ¿no? Como Ujú, desde los 5 años en adelante. sí. Polémico. Pero no polémico, ellos estaban respondiendo también un poco que, pues, su audiencia se estaba volviendo cada vez más joven, o sea, estaban llegándole a gente de 14, 16 años, pero pues, y luego dijeron, bueno, vamos a intentarle llegar a toda la familia, casi digo colombiana. Hijo de puchica. Definitivamente la familia colombiana nunca estuvo en mente de ellos, pero ajá, la familia gringa. Es que yo no sé qué tanto, y pues la evidencia histórica no está ahí, como de que haya habido verdadera intencionalidad, como en las decisiones de estos tres señoros operando. Porque es que esta era trajo muchos desastres locos. O sea, em, digamos, de las vainas más controversiales que se mencionan, ¿no? Es como, sí, ellos estaban intentando expandir su portafolio de productos y supuestamente por eso compraron Greenfield Needlewoman, ¿no? Como esta empresa de costura. Em, y esta empresa de costura obviamente era de un familiar de los Bloom, y entonces dijeron, y pues la empresa estaba teniendo problemas, ellos la compraron para rescatarla y fue como, bueno, hagamos parchecitos y kits de costura de tema Dungeons and Dragons. Y pues obviamente esto no funcionó, ¿sí? Ay, es cierto. Eh, Sacaron un montón de licencias, entre ellas las más caras y reconocidas, Conan, Indiana Jones y 2001, Una Odisea Espacial. Y de Mm, todo esto trataron de sacarle contenido. No funcionó muy bien. desde ahí Adquirieron... está la maldición de los contenidos licenciados. No, es que no, no los juegos licenciados jamás. Not even once. Eso es como la droga. Em, Ok, ok, sigue. otros intentos por ampliar su portafolio de productos. Adquirieron Amazing Stories. Amazing Stories es una de estas grandes revistas pulp de ciencia ficción. Allá publicaron su primer cuento gente como Isaac Asimov, como Ursula K. Le Guin, como Roger Zelazny, ¿cierto? Ujú, Pero pues fue puta, esto no era los 20 cuando esta revista era exitosa y genial. Era una revista muriendo que en ese momento tenía menos de 10,000 suscriptores, ¿cierto? ujú. Entonces, pues no sé, no está muy claro cuál era el plan, pero no era una muy buena inversión. Y como la historia nos mostrará, ellos sí lograron entrarle fuertemente a publicar ficción, pero no fue a través de esta compra. Le entraron al mercado de miniaturas, Ujú. eh, no les fue tan bien. Yo recuerdo que también les fue con los dados. Creo que tampoco tan bien. Sí, en general, a ver, ellos sí publicaron o sí vendieron un montón de como material suplementario y cosas con las que
se podía jugar em, Dungeons, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que Ujú. pasa? Primero, pues siempre existió un mercado paralelo, ¿no? Como a TSR, que hoy mismo existe, ¿sí? La gente que menos vende dados en el mundo es Wizards of the Coast, por ejemplo, si se dan cuenta, hasta ahorita, eh, noviembre de 2024, están sacando como dados de una manera consistente y masiva, que fue esta idea que literalmente publicitaron esta semana por primera vez, que es como, bueno, a cada clase les vamos a sacar un diseño y entonces compras los dados de ladrón o los dados de barba o los dados de clérigo, ¿cierto? Vea, pues Eh, yo no he visto eso. sí, 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 es una publicidad muy reciente. Pero antes de eso, pues Wizards realmente no vendía mucho dados. ¿Y por qué no vendía mucho dados y por qué no vende miniaturas, sino que se asocia con WizKids? Porque es que el negocio de los juegos de rol es un negocio fundamentalmente editorial. Y hacer plástico y hacer resina es un negocio diferente que requiere máquinas diferentes y tecnología diferente. Y por eso normalmente subcontratan esas cosas o simplemente dejan que terceros interesados monten ese material. Y así era en esa época. ¿Y qué pasó cuando yo, así sin conocer mucho el medio eh, el producto que estoy creando, pues le entro a ciegas a tratar de hacer mi propio dado, mi propia miniatura, pues me voy a estrellar y voy a fracasar, ¿cierto? Sí, uf, acabo de ver los dados. Eh, Me imaginaba otros colores para ciertas clases. Pero sí, 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 ellos intentaron meterse por todos lados y al final, pues de eso solo queda el cansancio cuando no estás haciendo las cosas al derecho, como si yo intento, si nosotros intentáramos hacer ahorita nuestros propios dados, también sería como el fracaso. O Claro, sea, yo no tengo el know-how para hacerlos, tú no tienes el know-how para hacerlos. sí, Eh, ninguno. entonces, ¿cómo hacemos? Sí, uno Eh, tiene que asesorarse de gente que sabe y gente, o sea, contratar esa gente y no al familiar para que sea mi, no sé, bueno, quién era la que estaba, bueno, la esposa de Gygax era la que estaba como en la tienda, Ernie también estuvo, Ernie eh, estuvo en nómina, creo que en diseño o tal vez en la bodega. Em, la hija estuvo como asistente de Gygax, sí. eh, Y, y, los y, Bloom. y luego de su divorcio, Gygax se casaría con su siguiente asistente, o sea, terrible. Em, y los Bloom llevaron a otro tanto de gente, a un montón de Nepo Babies. Sí, esa es una de las razones más por el fracaso, y es como un aumento explosivo en las contrataciones. Para que nos hagamos una idea, yo tengo estas cifras acá. En Ujú. 1979 Eran eh, 25 eran, empleados. eran 25 personas. Para 1984 había 167 empleados, eso fue luego un recorte. Pero en 1983, que fue el pico como de esta primera burbuja de Dungeons, eran 400 empleados. Díganme, Uf. ¿quién hijo de putas necesita 400 empleados para imprimir y vender Dungeons and Dragons? No se necesita, ¿cierto? Entonces, Tú que no, tienes el conocimiento de recursos humanos, siento que fuiste como, no concibo qué carajos hacían con toda esta gente. Pero eso no es lo más grave que yo vi en términos de recursos humanos. Pero volvamos un segundo a sus nuevas líneas de negocio, porque no hemos acabado. sí, no, 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 no. Mencioné las que tenían sentido, las que son Ujú. negocios en la vida real. A ver, ¿cuáles son las que son? Ahora vamos con las cositas locas en las que gastaron la plata. Una de ellas fue una línea de ficción interactiva para mujeres adolescentes jóvenes que se llamaba HeartQuest, ¿cierto? Y es básicamente, solo sacaron 6 libros porque no fueron muy famosos y de pronto habrían pegado más en el 2024 que en 1984. Pero ¿de qué se trataban? Resulta que siempre el libro era protagonizado por una personaje femenino que escoge aventurarse para evitar ser relegada a un rol tradicionalmente femenino. Imagínate tú, o no, llegó el momento de contraer mi matrimonio arreglado.
pero en vez de eso voy a ir a luchar contra el dragón, ¿sí? Y entonces, siempre, 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 estas novelas eh, contenían, como son interactivas, contenían dos caminos. Y esos dos caminos llevaban a acabar con uno de los dos coprotagonistas masculinos para juntarnos con ellos. Uf, parce, estoy viendo las portadas y reci, yo lo compraría. Claro, o sea, es que estos manes, o sea, muchas cosas muy creativas han ocurrido ya. Ellos se inventaron los sim games antes de que hubiera, eh, pues, sim games, ¿no? Sims románticos. Sí, Eh, el otome. sí, Esto, impresionante. estas ilustraciones, estoy segura. Sí, estoy viendo, estas ilustraciones no son de Larry Elmore, Sí, muy seguramente lo son. porque, Eh, porque precisamente hoy me metí en la página de él y estaba viendo una ilustración que se llama Las cuatro mujeres de Dragonlance y literalmente son las cuatro portadas de estas historias. hmm, sí, no sé si son exactamente las mismas, pero es altamente probable porque en esa época, pues Larry Elmore ya trabajaba ya, ¿no? Sí, Fijo, no son las protagonistas pero de Hard lucen Quest, idénticas. pero son muy parecidas. Si las ilustraciones no son de Larry Elmore, son fuertemente influenciadas Sí, por su arte. sí, están súper, súper parecidos al arte de él. Pero ese producto, si hubiera salido como ahorita, sí, lo hubiera comprado. Sí. Como Black Friday, están ahí y yo, no me sobra la plata, pero quiero ver qué también escriben como estas aventuras. Tome, tarjetas. Bueno, y lo otro es que muy posiblemente eran aventuras en el fondo, pues bastante castas, ¿no? Porque eran Ujú. orientadas hacia adolescentes. Ese es el último de los negocios que más o menos sí era un negocio, sí había manera Era de conseguir editorial. dinero allí. Ahora hablemos sobre las cositas locas. A ver, Por alguna razón adquirieron una flotilla de automóviles, solo para uso interno de la empresa. pues sí, sí, Eso sí, fue sí. costoso y no fue mucho más. El más extraño de las cosas que hicieron, esto ya ni se le puede llamar negocio, fue de las decisiones financieras que tomaron, fue que en el medio del lago Geneva, Ujú. ahí en su, pues que le daba nombre al pueblo en donde estaba TSR, había un naufragio. Ellos dijeron como no, vamos a sacar el naufragio y a ponerlo ahí en nuestras oficinas Ah, como un flex de su poderío económico. De pronto tenía que ver algo con su imagen corporativa, no lo sé, pero eso fue costoso y estúpido. sí, sí, como, ¿para qué? Me están sobrando como $500,000 en que lo voy a gastar. Saque el naufragio. No, parce. Hermoso, hermoso. Pero, digamos, las dos grandes razones más allá de, o sea, ya sabemos en qué se fue la plata. O sea, esta Ujú, ujú, compañía podría haber sobrevivido si la plata no se hubiera ido en comprar empresas de los amigos, contratar a amigos y familiares y emprender un montón de negocios pobremente concebidos. ujú. Pero también dejó de entrar plata, ¿cierto? ¿Por qué dejó de entrar plata? Uno, y la más obvia, es saturación del mercado. Pues marica, si deja de haber jugadores nuevos del juego, pues a quién le vendo el players. Sí. Ahí no hay mucho que hacer. O sea, hay un límite a la cantidad de players que se van a comprar. Eh, sí, seguramente es un límite muy por encima de cualquier otro juego de mesa que no fuera de Parker Brothers, cualquier otro Wargame, cualquier otra cosa que estuviera en venta en ese momento. Pero pues ya, o sea, vendieron muchísimos, muchísimos, muchísimos. Y no se podían vender más. Y está todo lo que tiene que ver con, ahora sí, los líos de recursos humanos. Ujú. Esas cosas de recursos humanos Hay están una intensas. historia que se repite, hay una historia que se repite a lo largo de la historia de Calabozos y Dragones. Eh,
va a pasar en la era de Gary Gygax y los Bloom, va a pasar en la era de Lorraine Williams. Y está pasando hoy, en este momento, en Wizards of the Coast. Está pasando en este momento en Wizards of the Coast porque, digamos, como que el gran padre genial que adoptó a Dungeons, luego todo esto, pues ya no está a la cabeza de Wizards of the Coast, obviamente, pues después de la compra de Hasbro, después de todo eso, que es Peter Atkinson. Um, y es que a lo largo de todas estas eras han demostrado una falta de respeto y de apreciación por sus empleados. Siempre las directivas de TSR y luego ahorita Wizards of the Coast. Um, ahí, y pues uno dirá, bueno, eres un autócrata maldito y no muestras mucha apreciación por la gente de la bodega ni por la gente de servicios generales, pues bueno, eres una mala persona. Pero si Sí, no muestras aprecio y no le das reconocimiento a tus creativos, entonces ahí ya eres un mal hombre de negocios. ¿Sí? Eh, porque lo que vamos a ver es, uno, totalmente todo el tiempo, fuga de talento. Antes incluso de tener que hacer despidos masivos, vemos fuga de talento. Y eso va a ir acompañado de dos cosas supremamente horrendas, que son, digamos, los de por sí bajos salarios que pagaba TSR en su momento y que hoy anecdóticamente sabemos que en Wizards of the Coast necesariamente no pagan tan bien, ¿sí? Lo mismo que pasaba en Blizzard en su momento, por ejemplo, Triunfal, y es que como esta es el lugar en donde puedes hacer tus sueños realidad como empleado de la empresa que está a la vanguardia de o los juegos de rol o los videojuegos o whatever, entonces te pago poquito, ¿sí? Y sí, el resto es eso. salario emocional, mi perro. Y se va a ver bien en tu portafolio. Eso va para futuras ocasiones si es que no te quedas aquí por siempre con aumentos ridículos y eso. Sí. eh, Vas a tener una gran empresa en tu hoja de vida y esto va a ser como súper relevante para ti. Eh, Yo creo que es importante entender que eso no era tan así en el momento de TSR y no era tan así en el momento de Ujú, Blizzard. ¿Y por qué? Porque es que si tú te ibas de TSR, ¿a dónde ibas? Eso es como una de sí, las vainas más como descorazonadoras de las historias de esta gente, o que echaron, o que tuvieron que renunciar, o que digamos, sacrificaron sus empleos para mantener el empleo de alguien más. sí. Pues nada más esto pasó con esta, ¿cómo se llama? Esta vieja que pues primero fue la primera como mujer diseñadora de juegos, o bueno, como trabajando en toda la parte, pues, de creación de contenido de TSR, Jean Wells, que fue la que la cagó con Ujú. la publicación esta de Palace of the Silver Princess. Y nunca, ella y el esposo salieron de allá, pues porque la cagada que hizo fue, pues, eh, Monumental. monumental y costosa para la Sí, sí, sí. empresa, Sí, ya me acordé de pero la ya historia de esta gente. Y no había ahí nada ya, más que pues, hacer. había como otra empresa tal vez que iba a comenzar a sacar juegos de rol y había otras dos empresas que hacían Wargames, ¿no? SPI Sí, y Avalon Hill. sí. Eh, las dos terminarían siendo compradas por el dueño de TCR en su momento. Eh, de hecho, SPI cae en esta época, ¿no? SPI muere en Sí. esta época y la compra TCR. Eh, si no estoy mal, es en 1982, sí. Es muy bacano porque, bueno, este libro que también hemos mencionado bastante, de Game Wizards, al final tiene no solamente los stats económicos, sino también como algunas suertes de chismes que hemos ido rastreando a lo largo del libro, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo el tiempo nos hablan de esta confrontación entre las dos ferias, entre Gen Con y Origins, y es como, Sí, este año pobrecito. fueron tantos a Gen Con, este año fueron tantos y Origins. Y también a veces se cuelan otros chismes que son, bueno, ¿cuáles jugadores en este juego de tener dominio
sobre los juegos de mesa y sobre los wargames salieron, ¿no? Entonces en 1982, jugadores eliminados, SPI. Pero bueno. Es muy bacano. A mí me dio risa, pero eso también tiene que ver con la demanda de Arneson. Y es como gente que fue crucial en, en que Arneson terminara como teniendo pues como un veredicto a su favor, no una victoria, porque vemos que no fue una victoria tan grande como la que él esperaba, pero era este man que se había recibido en algún momento el premio como de mejor DM y no sé qué, que era el experto en Dungeons and Dragons y que estaba trabajando en TSR, ¿no era? Y que fue a testificar como, sí, marica, es prácticamente lo mismo y que Caigas era como, hijo de Sí, Despídame ese man. sí, eso es algo que definitivamente ocurrió, ¿no? También al interior. Y es que ciertas rencillas personales pasó un poquito en la era Gaigas, un poquito en la era Bloom, y luego iba a pasar mucho, mucho, mucho más en la era de Lorraine Williams. Y es que esta gente de lo personal lo lleva al campo laboral. Y pues, marica, si tu jefe te odia y estás en un país que tiene pocas protecciones laborales como Estados Unidos, pues no hay mucho que puedas hacer. Sí, paila. Pero volvamos a la fuga de talentos, entonces, El primero, el más famoso, el más relevante, Tim Kask. Tim Kask, lo hemos mencionado, él era el editor de las publicaciones seriadas, ¿cierto? Él fue esta persona que además sacó adelante algunos libros al comienzo de la época de las publicaciones digamos, sacó adelante Blackmoor y demás. ujú, Em, y era alguien que, o sea, que creció las publicaciones seriadas pues tenemos una revistucha que Gary Gygax imprime, weón, en la oficina y fotocopia a, a dos publicaciones, pues masivas, que eran Dragon y eran Dungeon, y que durarían hasta 2008, marico. O sea, de pronto uno de los productos más importantes de TSR, ¿no? sí, Y a él lo echaron como un perro. ¿Por qué? Porque algo que supuestamente estaban haciendo los Bloom, esto pues obviamente no está en ningún documento histórico, pero pareciera ser el sentimiento, es que los Bloom empezaron como a echar a toda la gente que era como muy cercana a Gary Gygax. sí, pues lo estaban aislando. Pues esa es la narrativa de él, es que a mí me aislaron y todo ocurrió a mis espaldas. Uf, Eh, ya veremos que eso no fue verdad, que todas las cosas que pasaron que eran malas, Gary Gygax las, las supo y no hizo nada. Pero sobre todo hay una vaina en el acuerdo y es que ellos tres eran copresidentes, ¿no? sí, O sea, los hermanos Bloom y Gary. Y cada uno de ellos tenía poder de veto sobre las decisiones. Entonces, supuestamente todo se tenía que tomar digamos, por consenso. Y él podría haber hablado cuando echaron a Tim Kask y no lo hizo. Así que, bueno. mm, uf, am, qué denso. Porque sí, pues le debía mucho pues TSR le debía mucho al man, y es sencillo. Sí, después de TSR, siento que Tim Kask no logró mucho más en el mundo de los juegos. Él aterrizó en Adventure Games, ¿cierto? Y Sí. Adventures Games, pues ya en 1983 ya cerró y ya chao. Así que pues se fue a hacer otras cosas. Sí, no, pues mm, sí, no hay mucho más como relevante. De nuevo, pues, ¿qué otras empresas ¿A dónde se iba a ir? habían? Sí, Por ejemplo, eh, algunos de ellos migraron hacia los videojuegos, la gente que echaron. Dos ejemplos
fundamentales, que son también de los dos grandes despidos de esta época. Em, Lawrence Schick, él era la cabeza de diseño y desarrollo, ¿cierto? Ujú. Em, en ese momento en TSR. Él fue el que junto a Moldvay y Cook para que hicieran la versión más famosa de la caja básica, que ya en algún momento hablaremos de la caja básica Moldvay Cook. Eh, Sacó adelante White Plum Mountain, ¿sí? Y era pues un cargo directivo importante en la compañía. Eh, y él, digamos que salió como también ahí un poco como en medio de rencillas personales, como que no lograba lidiársela más con los Bloom y pues se fue hacia los videojuegos. Por muchos años no hizo nada muy importante y luego trabajó en Elder Scrolls Online. Oh, wow. Y luego eso fue hacer un proyectico diminuto en donde fue el diseñador de narrativa, ¿sí? Como el lead designer de narrativa, para un Ujú. juego que salió, creo que el año pasado, que se llama Baldur's Gate 3. No sé si lo has Ah, oído. no, no sé, me suena. Creo que. Ah, no, sí, yo lo tengo ahí Sí, en Steam. No, nada más le he dedicado como 300 horas. ha sonado, ha sonado. Y él y su equipo creativo pues se ganaron un premio Nebula y todo por las molestias. Entonces, sí, o sea, ese es el nivel de talento que se estaba yendo. El otro muy relevante, que además hay una historia toda bonita, que si adquieren este libro o la leen por ahí, que es Bruce Nesmith. Bruce Nesmith renunció a su trabajo porque alguien del equipo creativo tenía que ser echado en uno de estos recortes de personal. Y todos acordaron que muy probablemente era Tracy Hickman al que iban a echar. ¿Sí? Ya hablaremos Ujú. de que eso era absurdo, pero muy probablemente iban a echar a Tracy Hickman y él dijo, no, yo me voy. Eh, y él también fue director creativo en su momento. Él salió. Y de ahí, pues, fue a trabajar en videojuegos. Eh, volvió a TSR, luego volvió a salir. ¿Qué ha hecho él después de trabajar en juegos de rol? También cosas ahí chiquitas. Trabajó como en 3 Fallout. Casual. Eh, y es el diseñador líder de Skyrim. Eh, Ah, bueno. un man con pocas aspiraciones y pocos logros en la vida, definitivamente. Em, Sko estaría muy emocionado. Sko es de esas personas que creo que tienen Skyrim en todas las consolas y todas sus formas a las que tienen acceso. Uf. Em, pero ahí está. O sea, ese es el nivel de gente que se iba de la empresa. Y claro, se quedaba gente también muy tesa, pero es muy difícil para mí. Y esto va a ser algo que se vea mucho más profundizado en la era de Lorraine Williams como directora. Y es que o sea, la gente echaba o sea, ella echaba a una gente que era como los creativos más importantes, la gente más dura, sí, alienaba a los grandes escritores que eran la fuente principal de sus ingresos. Sí, se está disparando en el pie, o sea, no hay Totalmente, otra totalmente. forma de ponerlo. Es una gente muy, muy loca. Eh, bueno, pues eso, se fue el talento importante, pagaban de por sí bajos salarios y se acabó el programa de regalías para empleados diseñadores. Sí, eso estaba heavy. A mí me dio mucha risa que incluso estaban contando, pues, o sea, tienen como un fragmento de una carta de un man, espérame que yo anoté el nombre, era de apellido Hendry, Kevin Hendry, eh, que el man fue como, les dijo cómo eran las cosas, como, parce, ustedes están pagando una mierda o no lo tratan mal y no tiene beneficios y lo que hacen es decir que nosotros tenemos mala actitud, porque esa era la justificación. Como esta persona que no está tan de acuerdo tiene mala actitud y se comporta groseramente con nosotros. Y además, ustedes están contratando a sus amigos, a sus familiares, y esto está lleno de gente que no debería estar acá. Fin, pues yo no, ustedes no me van a echar, yo me voy. Así de sencillo. Y pues creo que al único que le salió bien de esa época es este man que,
¿cómo se llama? Aerolotus, al que, al que le dieron como, venga, yo lo apoyo para que haga como siga trabajando en su carrera de artista, y como que le pagaron un curso, una maestría, bueno, algo así, pero el resto, a los demás diseñadores les fue como un culo. Sí, sí, hubo mucha gente que salió fuertemente herida. Uno de los también del equipo de diseño que salió fue Skip Williams. Skip Williams, pocos créditos a su nombre, de nuevo, alguien sin muchas aspiraciones ni mucha ambición. Él era el director de GenCon, ¿cierto? Sí. Eh, em, él era columnista de la revista Dragon, ¿cierto? Ujú. Eh, y a lo largo como de su tiempo, pues estuvo en la parte de gestión cultural y en algo de escritura, ya después de salir de TSR. Y él fue una de las personas que volvieron a TSR y que recibieron grandes, como, no sé si retribuciones, pero se vieron muy beneficiados con la compra de Wizards of the Coast. Este man no estuvo como encargado de tercera. Exacto, él era uno de los diseñadores jefes y con Montecook y Jonathan Tweet sacaron tercera edición. La edición eh, que, mm, que de pronto pues salvó Don Jones, ¿no? De todo este camino horrendo. Que denso, cagada, tras cagada, tras cagada. Ah, Y la pregunta que hacen en el libro es genial y es como, mientras todo esto pasaba, ¿dónde estaba Gary? ey, él estaba enfermo. Pero estaba enfermo de plata, ¿será? Sí, pues eso era lo que decía, como, no puedo ir a trabajar. Y luego, como, este mes tampoco puedo ir a trabajar. Mm, entonces, yo creo que mucha gente sabe que Gary Gygax logró que se sacara una serie animada de Calabozos y Dragones. Por ahí la habrán visto en la última peli que salió como la pequeña referencia mientras están en el Coliseo. Ujú. Eh, Habrán visto, no sé, los memes con el Dungeon Master, que es este como suerte de persona en túnica toda calva. Eh, pero lo que no saben es que a Gary Gygax lo mandaron a Hollywood fue a que tratara de hacer una película. ¿Mm? Sí. Y esa película saldría muchos años después, probablemente no gracias a Gary Gygax. Pero lo que sí hizo Gygax allá fue junto con Ernie, su hijo mayor, hacerse una gran vida en California. ¿Sí? Y estamos hablando todo el complemento, ¿no? Sexo, drogas, rock and roll. ¿Sí? Eh, eh, Modelos, actrices de cine B. ¿Sí? No sé si alguna de estas personas estaba ya cobrando o comisionando por la compañía que proveía, pero pues Uf. encaja dentro del perfil, ¿no? Extrañamente, Comisionando, man. pues, trabajando con la DEA, entonces. Oh Em, my fucking god. Ok, sí. y eso, o sea, él estaba por allá perdido en su vida, sexo, drogas y rock and roll. Su hijo también, como saliendo con modelos y la cosa, vivían en una mansión gigantesca y un poco lo describen todo como no, como los Beverly ricos, un poco, como esta gente que de repente Uf. se vio con mucho dinero y listo, nos vamos a mudar a Hollywood. em, y ya, y tenemos nuestra supermansión, parrandas, un estilo de vida, pues que para la casa del otrora, no solo pobre, sino también testigo de Jehová, Gary Sí, Gygax, pues es que eso es. era completamente inusual. ¿Mm? Em, la, la caricatura salió, las películas no salieron. Trataron de invertir en una película descrita como hard R, ¿no? O sea, como una película con muchos desnudos y actividad sexual. Nadie entendía muy bien por qué TSR, que hacía un juego para niños, quería invertir en una película así, pero finalmente esa película tampoco funcionó.
Creo que para la dicha de todos los involucrados, menos Gary Gygax. Sí, no, no me imagino, o sea, hubo un guión de esa película. No lo sé, esto es toda... El que cuenta esas historias es un muchacho llamado Flint Deal, ¿cierto? Flint Deal es como un escritor re famoso. eh, a él le dedicaron 300 el cómic. Ujú, eh, y de hecho, digamos, una de las personas que frecuentaba la casa de Gary Gygax era Frank Miller, ¿no? Si no saben quién es Frank Miller, escritor de cómics, escribió 300, escribió The Dark Knight Returns. Frank Miller es una de esas personas que fueron muy relevantes en los cómics justo en esta época, a mediados y finales de los 80s. Eh, sí, actrices, de todo. Y este amiguito, Flint Deal, era alguien que había trabajado escribiendo eh, para grandes películas, para grandes series animadas, ¿cierto? ujú. Em, y este es el comienzo del fin, no, este ya es el fin del fin de Gary Gygax involucrado en TSR. Porque Gary Gygax le dice a Flint Deal, bacán, invierte en mi empresa, necesitamos salvar a TSR. Y Flint Deal le dice, no, pues yo no, pero mi hermana tal vez sí. Y la hermana de Flint Deal era Lorraine Williams, Ujú. quien eventualmente le quitaría el control de la empresa. Ya ahorita hablamos de cómo. Pero bueno, Andy, ¿qué más viste así de la caída de TSR? A ver, espérame, reviso ah, mis highlights. Turú. Mm, Bueno, esto es el fin folio que se tardó en salir por toda la vaina que hubo separándose de Games Workshop. A ver. Turú. Bueno, eso es una buena cosa para mencionar. Eh, ¿Qué productos así mainline importantes salieron en esta época mientras revisas que, digamos, si algo que nos falte de la desgracia que fue PS? Salió Deities and Demigods, ¿cierto? Este Ujú, libro describiendo los dioses con sus estadísticas, con todo, ¿sí? Un chingo de accesorios, un chingo de, de aventuras, ¿cierto? El sí. Folio que se demoró en salir, la caja básica de Dungeons and Dragons, Mold Bay Basic, la caja experta, Beck Me, ¿cierto? Beck Me, ¿no? Que es Basic, Expert, etcétera, etcétera. Sí. Salió el Monster Manual 2. eh, Salió Greyhawk, de la cual hablaremos cuando Scott esté acá de regreso, World of Greyhawk, la Sí, primera campaña. pues incluso eso iba algo que iba a mencionar y hacen, digamos, o sea, yo me estuve basando mucho en Game Wizards eh, y es que, pues, Gary Gygax empezó a tener como esta, ¿cómo se dice? Esa crisis de identidad, la llaman en el libro, como voy a ser más la persona de negocios o voy a escribir porque, no sé, y de las cosas que no quiso que nadie más tocara después de un tiempo era Greyhawk, como nada de Greyhawk sale sin mi autorización, al punto que, sí, como hubo un memo, como todas estas vainas muy que quedaron registradas ahí. ¿Qué más? Hubo una cosa que me reí mucho de el pánico satánico que incluso mencionan ahí también, y es como varias como iglesias eh, intentaron censurar los eventos en espacios públicos, bueno, como era de Parks and Recreation, Ujú. diciendo que Dungeons and Dragons era
tremendamente religioso y que eso estaba prohibido porque pues obviamente había Porque una tenían separación. una religión maligna. Sí, pero estaba prohibido pues porque esto es es como este conflicto de juntar pues toda la cosa de gobierno pues, de gobernanza con la religión. Y les funcionó. Sí. Sí, Mm, ese tipo de cosas son, pues son una locura, pero bueno, los conservadores utilizando las armas que normalmente empleamos en su contra para detener al malvado de Dungeons and Dragons, no son una sorpresa. sí, Em, no. Mm, cosas relevantes que salieron en esta época, pues de nuevo, hay un chingo de aventuras, muchísimos son sí. terribles, pero salió, qué sé yo, eh, las cavernas perdidas de Xochcan, como sea que se llame, que es, digamos, una de estas aventuras que revivieron en una publicación reciente de Dungeons, como estas aventuras que han pasado a, a, a quinta edición. La aldea de Homlet, que es como estos lugares clásicos donde iniciar las aventuras. em, Salió también aventuritas interesantes como en contra del culto del dios reptil. También de estas aventuras famosas, eh, el templo olvidado de Taris Dun. Son cositas que van a ir creando, no sé, como pequeños artefactos, pequeñas cosas que nos vamos a reencontrar en los otros 40 y tantos años de historia que nos falta por Sí, analizar. Sí, Taris Dun termina por allá siendo, no, uno de los villanos de Matt Mercer en Critical Role, pero hay que cambiarle el nombre para que no nos metan problemas con los derechos. Sí, todas estas cosas fascinantes que vemos ocurrir hoy en día. Against the Cult of the Reptile God y esta otra aventura de la aldea de Homlet, ¿sí? Se super popularizaron recientemente porque a Matt Colville le gustan mucho y él ha hecho mucho contenido al respecto de cómo ha implementado ambas en sus campañas. Sí, son vainas ahí omnipresentes, pero tal vez la publicación más importante de toda esta época de crisis es la I6. La I6 es un módulo que se llama Ravenloft. Em, así, y, y, nada y, más. y yo creo que un capítulo muy próximo o pronto tiene que ser centrándose como en la parte de publicaciones de ficción de TSR. Pero por ahora, ¿quiénes escribieron Ravenloft? Una pareja que literalmente no tenía con qué alimentar a sus hijos, estaban súper emproblemados, decidieron abrirse paso a trabajar para esta compañía novedosa, eh, que son Tracy Hickman y Laura Hickman. Sí, los Y, Hickman. y los Hickman hicieron algo que yo creo que hoy no entendemos lo importante que fue. Y es que ellos se inventaron la manera en que hoy se cuentan historias de Dungeons. Eh, más específicamente, se inventaron la noción que una aventura era algo más que una colección como de calabozos y monstruos para matar y excusas para ir a hacer eso, y que vamos a contar una historia épica, mítica, así que vamos a tener una gran narrativa, ¿cierto? Eh, que existía eh, por fuera de los espacios en los que nos apuñalábamos con goblins o lo que fuera, ¿sí? Y esta idea de que hay casi como un guión, que los módulos dejan de ser como un mapa y descripciones de monstruos y se vuelven como un pequeño guión, así como aventuras que tienen una narrativa un poco más fija y un poco más, pues más sofisticada también, de alguna forma. Comienza aquí, comienza en Ravenloft y luego se va a haber expandido en el segundo producto en el que estuvo involucrado Tracy Hickman, que son los módulos de Dragonlance, ¿no? Eso Eh, eso iba a decir,
ahí empezaba a estar Margaret Weiss. Exactamente. La otra cosa fundamental de Tracy Hickman y ahora en compañía de Margaret Weiss es que ahí comienza la era en la que Wizards of the Coast descubre que se puede tapar en plata imprimiendo novelas de fantasía. Y, y, y por toda la época de los Rain Williams, lo que más va a dar plata va a ser esto, la ficción. Y aún así, este tipo, Tracy Hickman, casi pierde su trabajo, Es que ¿no? eso es ridículo. Tenían ahí la mina de oro y Tenían la mina de oro, tenían, y casi lo descabezan. O sea, eso es impresionante. Y esto va a pasar una y otra vez cuando estemos hablando de la era de Lorraine Williams. Es absurdo, pero pues no hay pues, mucho respeto por los subordinados, por los empleados en esta época. Y la vaina es que los que menos lo respetan son los Bloom, que no son creativos, son gente de negocios, muy entre comillas, porque tampoco es que sean como, no, yo estoy administración de empresas y me preparé para este cargo, ¿no? Son como, no. pero son los jefes, ¿no? Que no, que, que perciben de una u otra manera, y esa historia se repite en la era Williams, se repite hoy en Wizards of the Coast contemporáneo, y es esta idea de que los empleados son intercambiables. Le pasa a todo el mundo. Pues, puta, es que como, es que si le pasa a Hickman, le pasa a uno. Exacto, o sea, uno que es un miserable ahí, eh, que no va a cambiar el mundo, ni va a cambiar su campo de, de desempeño profesional como lo hizo Hickman en su momento. Pues claro, si uno es un man normal en una empresa cualquiera, Por pues favor, no me echen. sí. Ya están buscando mi reemplazo. Mentira. Esperemos que no, esperemos que no. Eh, Puta, es que Hickman es como el papá de mi infancia, ¿no? Pues, o de mi juventud rolera, mi adolescencia. O El sea, él verdadero hizo papá del rol. el verdadero papá del rol es él. Si alguien más se erige como papá del rol, no le crean. Eh, pero pues él hizo mi campaña favorita. O bueno, él hizo Ravenloft, que luego gente muy talentosa en este momento. Estoy casi seguro que Bruce Nesmith es uno de ellos. Sí, Bruce Nesmith y William W. Connors, Andrea Hayday y obviamente los Hickman, pues van a desarrollar en mi campaña favorita, que es Ravenloft. Es algo que a lo cual algún día volveré. En este momento que estoy peleado con quinta edición, es difícil. em, uff, o sea, yo creo que de lo mejor que ha salido de Wizards of the Coast, perdón, de Wizards of the Coast, de TSR, es Ravenloft, sí, de la mejor campañita. Y también escribieron, o sea, mal que bien, unas novelas que fueron, pues, fundacionales, obviamente, o sea, no solo para todo este aparato de publicaciones de novelas basadas en rol, que las empresas gringas, weón, lo van a hacer una y otra vez. O sea, mm, hay novelas de Greyhawk, hay novelas de, obviamente de los Reinos Olvidados, como también hay novelas de La Leyenda de los Cinco Anillos, ¿sí? Sí. Hay novelas de Shadowrun, sí, todo esto empezó aquí, con este dúo creativo que eran Margaret Weiss y Tracy Hickman. Em, Uf, yo tengo una pregunta. ¿Esas novelas están en nuestra biblioteca como las para novelas el de link ellos de compra? Ajá. eh, digamos que estoy casi seguro de que en la biblioteca a la que tenemos acceso a través de empresas Morgan está no solo toda la narrativa de Dragonlance, sino también toda la narrativa de los Reinos Olvidados. Uf, me parece estupendo porque sí he querido leer las de Dragonlance, pero ajá, no sé dónde comprar una copia física. En Amazon o me pides prestada la mía. Eh, Perfecto. pero si es más difícil de encontrar, no sé. Eh, eh, qué sé yo, uf, el crossover más loco a propósito de lo que estamos discutiendo. Eh, Caballero de la Rosa Negra,
que es cuando llevan a Zoth, uno de los villanos centrales de Dragonlance, a Ravenloft y lo encierran ahí, escrita por James Lauder. James Lauder va a ser uno de esos protagonistas de la era de Lorraine Williams, que le va a tocar comerse toda la mierda todo el tiempo. Pobrecito. Eso es, eso es. No sé si tienes algo más, Andy, de esta época pecaminosa y horrible. No, no de momento. De que Entonces, podemos dejarlo para nuestra próxima entrega. cerremos este abrebocas de lo que va a ser la verdadera era horrible de TSR, la era de los Rey Williams, con esta siguiente como pequeña narrativa, ¿no? Entonces, Gary Gygax le hace caso a su gran amigo Flint Deal, de verdad son muy amigos, Flint Deal se la pasa de juerga allá, ¿sí? Y la historia que cuenta Ben Riggs cuando entrevistó a Flint Deal es que Flint Deal llega un día a la mansión Gygax y ve que no ha ni amanecido y Ernie está como en bata, vuelto mierda en, en, en la sala. Y Flint Deal es como, marica, ¿qué pasó? Esto se ve grave. Y Ernie le dice, no, lo que pasa es que nos cerraron las líneas de crédito, se quebró la empresa y mi papá se tuvo que ir. O sea, qué escena como tan caricaturesca y tan bella. Ahí es cuando Flint Hill convence a Gary Gygax de hacer negocios con Lorraine. Lorraine dice, uff, yo no sé si comprarte tu empresa porque es que esto parece tirar mi dinero por el caño. Yo más bien, Eso fue como en el 85, eso más ya o es en el menos. 85, el año en que echan a Uf, Gary Gygax. Entonces, ok. Lorraine Williams dice como, listo, parcero, nosotros nos vamos a más bien a dedicar yo cojo un cargo administrativo y reorientamos la compañía, ¿no? Y reorientar la compañía implica echar a un montón de gente, ¿cierto? Ujú, Implica forzar a Gary Gygax a que, bueno, siéntate otra vez a escribir y a meterle el acelerador a hacer publicaciones, ¿cierto? Pues para conseguir platica. Eh, y eventualmente los Bloom se maman de esta mierda, ¿cierto? sí, ellos le Los Bloom, venden su parte a ella, ¿no? ¿qué pasa? Ellos le dicen primero a Gary Gygax, weón, nos vamos, te vendemos nuestras acciones. Eh, bueno. Acá nos estamos saltando un pedacito de esta narrativa. Gary Gygax, para poder, digamos, hacerse con la empresa él, ejercita unas opciones que le permiten comprar 700 acciones más, ¿cierto? Y Ujú, entonces él queda como con el 51% de las acciones. Listo. ¡Pum! Em, entonces él un poco como que toma el control, relega un poco a los Bloom. Los Bloom se maman y le ofrecen a Gygax el resto de las acciones. Y ya quedaría Gygax con todo. Y el man dice, no, muy caro, de malas, no se las compro a eso. Y entonces los Bloom llegan y le dicen a Lorraine Williams como, bueno, ¿y tú no quieres comprar esto? Y Lorraine Williams dice, pero pues yo que voy a comprar eh, un porcentaje minoritario en la empresa. Los Bloom a su vez ejercitan sus opciones para comprar otra cantidad de acciones, se vuelven los accionistas mayoritarios una vez más, le venden la ujú. empresa, las acciones y por tanto la empresa a Lorraine Williams. Y Gary Gygax no se da por enterado. El man llega como a su reunión de la junta directiva y durante la reunión de la junta directiva se entera de lo que hicieron los hermanos Bloom, se entera de que lo echaron, sí, de que Lorraine Williams ahora va a ser la gerente de la empresa y que comienza una nueva era. Es que esa vaina fue heavy, o sea, nada más. ¿Cuál es el otro libro que tú me has pasado, Tacho? Yo lo tengo por acá. Eh, Mm, no lo sé, hay tantos. Empire of Empire of Imagination. Imagination, que es Que empieza, la novelización de, que empieza, marica, es que esa cosa lo rompió tanto que fue como, déjenme, me voy a ir a pie. Voy a ir a pie y voy a llamar a mi ex esposa a decirle cómo me jodieron.
Es terrible. Además que el man no quería como meter también, Gygax quería meter a su nueva esposa como a todo esto, cuando ya fue que lo dijeron como, ¿cómo se llama? Gail Carpenter. Sí, pero su esposa ya trabajaba para él. Ella era la asistente de Gary Gygax o la secretaria de Gary Gygax. No sé cuál es el término políticamente correcto para decirle, pero ella era la encargada de que Gary Gygax funcionara, eh, Uf, ¿no? no. En el contexto empresarial. Y pues, o sea, punto negativo para Gygax como hombre, ahorita que está en esas conversaciones en internet una vez más. Eh, Man, te casaste con tu secretaria. Eh, 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 no sé si has visto, Andy, que, bueno, salió esta publicación este año, que es la historia de Calabozos y Dragones, de la elaboración de la versión original, ¿cierto? ujú. Pues resulta que a lo largo del año ha habido un par de momentos controversiales en los que nuestra gente, obviamente derechosa y conservadora gringa, se emputa porque es que los escritores, entre ellos, obviamente, John Peterson, el autor de varios de los libros que hemos discutido en este podcast, dicen, no, pues que hay como un prefacio en que dicen, venga, como esto es un artefacto histórico, lo vamos a reproducir exactamente como estaba en su momento, pero la verdad es que esto está lleno pues, de racismo y de sexismo. Uf, Entonces, sí, he visto esos dos, un par pues, un par es como todo, una mis cosa en disculpas. Twitter. Ujú. Entonces, están esta gente en Twitter en su tormenta de arena y esta semana volvió a ser relevante esa pelea ¿En porque serio? Elon Musk se dio cuenta de esto Ajá. y, y en Twitter armó también la tormenta de arena. No, nadie se mete con Gary Gygax, que obviamente Elon Musk no juega Dungeons, es un turista del escándalo y solo quiere ganar Nazi puntos, porque Ah, ya para estas alturas del partido, otros lo han dicho, ese man es un nazi. Eh, E incluso ayer creo que fue, sacó un tweet controversial preguntando que cuánto cuesta Hasbro. Entonces esa es la controversia actual de Twitter en este momento, noviembre 28 del 2024. Mientras grabamos esto, los fucking rumores de Elon que Musk. al menos está haciendo la finta de comprar Hasbro para, muy entre comillas, proteger el legado de Calabozos y Dragones. Am, con todo respeto, que lo chupe. Lo digo mucho. No sabía, o sea, no me he metido casi a Twitter porque no quiero meterme a Twitter, pero Blue Sky no está nadie chévere que yo conozca, como no hay drama, no hay sabor, No hay no. asiáticos, mentira. Mentira. ¡Ah! Jesus No, Cristo. no hay muchachos del K-pop. O ya el K-pop se movió hacia allá. No tengo ni idea. Yo ahorita estoy como en un receso de K-pop porque no tengo plata. Ah, pues sí. Entonces, entonces estoy como concentrándome en otros fandoms que Ajá. requieren menos de mi bolsillo. Eh, Sí, leer es Especialmente un... porque no le voy a dar un fucking peso a Anne Rice. No me importa si está muerta, pero sí estoy consumiendo más como entrevista con el vampiro. Entonces, no. Es verdad, es verdad, es verdad. La serie, me imagino. Sí, la serie, uff, la serie es muy buena. ¿Qué se Eh, siente, Andy, ser fan de un producto escrito por alguien que te odia? pues marica, yo fui como fan de Harry Potter y luego pues el Y Mo luego pasó lo que Negro. pasó. Luego ¿si has visto eso? Como que J.K. Rowling vive en un lugar con mucho Mo Negro y creen que él está afectando las neuronas y es la forma más chistosa de justificar su transfobia. Wow, increíble. Eso, Sí, eso hay no lo había muchas oído. fotos, El como internet es muy raro. hay muchas fotos de la vieja, como en diferentes momentos en su mansión, y se ve que el papel tapiz está cubierto de moho negro. No.
Entonces, como hay memes, hay gente en TikTok como, JK, no sigas escribiendo cosas. Ve y escribe un tweet transfóbico. Es, no, pero no quiero. Hazlo. Hueputa. Re bueno. Pero Eh, sí, contexto, Rice odiaría a Andy porque Andy escribe y consume sí, fanfiction, sí, ¿no? exacto. Sí, como muchas de las cosas como del lingo de fanfiction se empezaron a crear como para que Anne Rice no te demande, ¿sí? Como Dios. los personajes no son míos, son del autor, yo solo estoy haciendo esto por diversión, yo no estoy ganando nada de plata, ¿sí? Como Hmm. esas cosas. Yo cuando empecé a escribir fanfiction las escribía porque estaba en todos y luego me enteré por qué eran y fue como fucking Anne Rice. Claro, no sabía, pensaste que eran como las rúbricas de hacer parte de este grupo de gente que escribe cosas y no Sí, como es que esta escritora exitosísima y muy adinerada viene por nuestros bolsillos vacíos. sí. Pues bueno, así están las cosas. Yo creo que eso es. Nos vamos de aquí preparados para hablar de uno de dos posibles temas antes del regreso de Sco. Em, uno, hablar sobre las novelitas, pero tal vez si Andy tiene ganas de leerse una o algo así, ponemos eso en pausa. Y el otro camino posible, antes de que vuelva Scott, es que entremos de una a hablar sobre el reinado de Lorraine Williams y todas las cosas horrendas que hizo. Uf, Ya hablemos veremos. de eso. Y pues si alguien tiene los libros de HardQuest de TS, Esos libros los mandaron a recoger y todo. Dice que son supremamente raros y valiosos. sí, es como la única cosa así que me sale como grandísima es como encontré, compré y archivé todos los libros de TSR HardQuest y es un video con 442 views que creo que voy a ver ahorita. Ay, pero bueno, hasta aquí llegamos por hoy. Recuerden todas las cosas emocionantes. Recuerden que estamos streameando un montón de vainas cool en Twitch. Recuerden que pueden unirse a Discord para jugar jueguitos de rol. Recuerden que ahora estamos también haciendo eventos presenciales en Bogotá y muy pronto en Chía. Eh, Ojalá fuera pronto, pero siento que eso se va a tardar hasta como, como marzo, pero no algún día en importa, Chía. algún día en Eh, Chile. Y pues también pueden entrar a Patreon, apoyarnos un poco más. Tenemos una partida súper bacana de Mago el Despertar. Sí. eh, y ahí estamos jugando con Andy, con Dani y con alguna gente de la comunidad. Ujú, Eh, ujú. Está chistoso, ya empezamos a hacer referencias en nuestras conversaciones con esta gentecita, por ejemplo, y solo agrego esto ya que estamos como, bueno, en Gringolandia está la época del Thanksgiving, eh, literalmente una vieja que, y lo entenderán si ven nuestra campaña de Patreon, una vieja que uno de esos globos de las celebraciones de Thanksgiving la mandó a volar contra un poste y la dejó como 24 días en coma y luego se despertó. Y luego hubo otro accidente donde un avión entró por una de sus ventanas en el apartamento. Si hubiera estado ahí, lo hubiera matado, pero no estaba ahí. Entonces estábamos discutiendo si era un hechizo que falló o que su gasto como Destino 3 ahí y cambió su muerte horrible por un avión entrando por su ventana. Ay, Dios. Bueno, puedo confirmar que al menos la portada de HardQuest número 3, La Hechicera Secreta, fue dibujada por Larry Elmore y el arte interior es de Jim Holloway. Así es, encontré HardQuest 3, HardQuest 2 y HardQuest 5. Oh my God. Aquí
lo oyeron primero. Pero bueno, Uf, gracias por todo, Andy. Que estés gra- bien. gracias por todo, JP. Ahora HardQuest será mi nueva misión. Bien. Chao, Andy. Chai, chai.